Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Acaba de hablar el presidente, un discurso breve, leído, muy sobrio desde el punto de vista de la expresividad emocional, que siempre en la retórica de Milei es una dimensión muy significativa, muy llamativa. Si hubiera que ver el centro, el corazón de lo que dijo Javier Milei esta noche, hace minutos, ¿dónde habría que ubicar ese centro? En un presidente que tiene conciencia de que su programa económico o algunas dimensiones de su programa económico, de su gestión económica, han perdido consenso. Es un presidente que se dirige a la sociedad tratando de recuperar o de convencerla de que vale la pena seguir apoyando su política. Eso es lo que quiso hacer Milei esta noche, en la cual, muy probablemente por primera vez, conectó, sin decirlo, la derrota de la provincia de Buenos Aires del domingo 7 con algunas dimensiones de su gestión económica, sobre todo de las proyecciones de su gestión económica sobre distintos aspectos del gasto y en particular del gasto social. Para poder enfocar de nuevo la lente en su política económica y enfatizar algunas dimensiones de esa política o corregir algunos mensajes de esa política de manera inédita, por primera vez, hizo lo que se supone que iba a hacer. Primero, un gran homenaje al mercado financiero, un gran homenaje a los sectores más técnicos, más específicos, los que miran con una lupa más grande los aspectos, sobre todo fiscales, de la economía. Milei repitió 40 veces lo que viene repitiendo siempre: el ancla de este gobierno es fiscal, la piedra angular sagrada es fiscal, lo que no se va a tocar es el equilibrio fiscal. Tengo que ratificar todo esto para poder decir lo que electoralmente quiero decir esta noche. Va a haber un gasto mayor en áreas sensibles políticamente, probablemente áreas por cuyo tratamiento, por cuyo maltrato he perdido la elección en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que no está dicho, pero es lo que uno interpreta que está diciendo. Va a haber más gasto en universidades, primer conflicto importante de Milei, clave en jubilaciones, va a haber más gasto real, es decir, por encima de la inflación, por encima de la inflación que él calcula, en salud, en educación y en el gasto por discapacidad, que ha sido un gran problema del último tiempo. ¿Por qué? Porque no pudo vetar la reforma que hizo el Congreso y porque además, ligado al gasto con discapacidad, apareció toda la presunción de que ha habido coimas cobradas a la droguería suizo-argentina para la logística ligada a la política de discapacidad. Los famosos audios de Diego Españuolo que le han causado tanto daño a la imagen del gobierno, como vamos a ver después más detenidamente. Reconoció algo que nunca reconoció hasta ahora. Dijo, bueno, las cosas que yo hago, las cosas que hace el gobierno, no siempre se entienden. No todo el mundo tiene claro por qué hay que apoyar lo que se está haciendo, sobre todo aquellos que no han recibido todavía los beneficios de lo que se hace o que son las víctimas de este programa. Dijo algo que habrá que ver si es así. Muchos expertos en economía, muchos agentes financieros creen que este es el gran problema de Milei. Dijo, lo peor ya pasó. Mucha gente cree, y se nota en el mercado cambiario, que empieza otra etapa no tan buena como la que pasó. Dijo algo más.
que corrige la imagen convencional de la retórica del gobierno. En vez de hablar de la casta inmunda, de las ratas del Congreso, dijo: voy a trabajar codo a codo con los gobernadores, con los diputados y los senadores. Es decir, voy a reunir a la clase política alrededor de este programa. Uno irónicamente podría decir, para hacer un chiste, un plan Larreta. Cuando Larreta en la campaña hablaba de que tenía que estar el 70% de la clase política ordenada detrás de un programa de gobierno. Para aquellos que entienden que Milei le habló al mercado diciendo que no toca y que sigue sacralizando la política fiscal, pero que además le habló a la encuesta, le habló probablemente a las encuestas y a las encuestas cualitativas, a los focus group que le están diciendo: mira, estás perdiendo por esto, dijo: vuelve la obra pública. Es más, vamos a tener un superávit fiscal que lo vamos a destinar a financiar empresas privadas dedicadas a la obra pública. Y al pasar, mencionó algo extraordinariamente significativo en la escena actual, en la escena monetaria y cambiaria. Es imposible que las empresas se financien con altísimas tasas de interés. Bueno, el gobierno ha inducido a que las tasas de interés sean asfixiantes. En alguna medida mandó un mensaje, no se detuvo en esto, como no se detuvo en todo el problema cambiario y monetario que hay hoy en la Argentina, pero envió un mensaje a los que dicen: con esta política monetaria, con este costo del dinero, es imposible cualquier proyecto productivo. Se ufanó de ser el primer gobierno con superávit fiscal. Ya hay respuestas. Graciela Camaño, por ejemplo, acaba de emitir un posteo en X diciendo: Labaña, que fue ministro de Duhalde y después fue ministro de Kirchner, inauguró una política de superávit fiscal y superávit de cuenta corriente, de lo que llamaban superávit gemelos. Es decir, no es la primera vez que eso ocurre. Y se lo atribuyó nada menos que a Kirchner, que al final de la película está asociado con el desbarajuste fiscal. Después de todo esto vamos a hablar con alguien que, como todos sabemos, está muy en la vereda de enfrente como economista del gobierno y de las ideas de Milei, que es Axel Kicillof. ¿Cuál es el contexto de este discurso del presidente Milei? Primero, parece que hubiera leído un pasaje que me hizo llegar un amigo la semana pasada, para recordármelo, del libro de Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el quinto piso. Es un libro que tuvo un éxito muy importante cuando salió. Son las memorias de Juan Carlos Torre, memorias muy reflexivas, con mucha información de su paso por el Ministerio de Economía acompañando a Juan Zurruil durante el gobierno de Alfonsín. Y ahí Torre, en ese libro, dice que un plan de estabilización, como el que lleva adelante Milei, Torre está pensando en el Plan Austral, que es el que ejecutó el gobierno de Alfonsín con Zurruil a la cabeza, tiene que tener tres condiciones. Si uno mira esto que escribe Torre, entiende mejor a dónde va Milei o qué quiere corregir Milei de su propia experiencia con este discurso de esta noche. Torre dice: primero, un plan de estabilización tiene que tener lo más obvio, consistencia técnica. Segundo, capacidad de ofrecer un futuro, una tierra prometida. Es decir, tiene que generar expectativas positivas. ¿Qué es lo que está haciendo Milei o lo que trata de ser Milei hoy cuando dice: lo peor ya pasó, viene lo mejor y vamos? Y después planteó varios objetivos de largo plazo hasta llegar dentro de 30 años a estar en el podio de las principales potencias del mundo, dice. Bueno, expectativas. Pero Torre menciona una tercera cuestión. Torre dice: y sobre todo, subrayo sobre todo, por sobre todas las cosas,
debe tener empatía con aquellos sobre los que recae el costo principal del ajuste. Es evidente que Milei esta noche reconoció que ahí hay un déficit muy importante de su discurso político y de su forma de explicar la política económica, con independencia de los resultados de esa política. Es decir, ha habido indiferencia, ha habido displicencia en el trato a aquellos que son las víctimas del ajuste, las víctimas del proceso de estabilización. ¿Todo esto por qué sucede? ¿Por qué Milei tuvo que salir a hablar esta noche con un discurso muy sobrio? Tan sobrio que se olvidó de decir al final, ¡viva la libertad, carajo! ¿En qué contexto se produce este giro tácitamente autocrítico del presidente respecto de la forma en que maneja la política? Bueno, pasó algo muy importante en la elección de la provincia de Buenos Aires. Es algo, a mi juicio, no cuantitativo, difícil de formular en palabras. Es intangible, es difícil de tocar. Para entender qué pasó en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, hay que reconstruir lo que pasó en la Argentina desde las elecciones de agosto del 23, cuando Milei saca 30% de los votos. Cuando 30% del electorado vota a Milei en las primarias y empieza una marcha hacia lo desconocido, ese sector de la sociedad, y después lo vota otro 26%, ahí sí, probablemente más por repudio a Massa que por adhesión a Milei, lo que se instaló en la Argentina es la idea de que entrábamos como país, como sociedad, en una gran rareza, en algo nunca visto. Como decían los mapas antiguos, terra incógnita. Por acá no anduvo nadie. Estamos en una física nueva. Como si entráramos a un territorio donde no rige la ley de gravedad, donde no hay atmósfera, algo muy raro. Empezó otra historia que nunca se vio. Esta excepcionalidad que se presume en este momento histórico fue acompañada por otra presunción, otra conjetura. Todo está tan raro que a Milei se le toleran ajustes que a otros no se le tolerarían. Esta es una presunción, sobre todo de la dirigencia argentina, de los opositores, de los sindicatos, de todos aquellos que se abstuvieron de criticar o de actuar porque dicen acá la gente empezó a hacer otras cosas raras, no nos podemos enfrentar a la gente, no a Milei. Empezó otra física, otro mundo. Entramos en otra realidad, algo nunca visto. Se suspendieron las reglas conocidas hasta ahora. Esta presunción se quebró el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí me parece que empieza otra etapa, que es el de Milei es un gobierno como todos los gobiernos. Puede perder y puede ganar elecciones. No está todo dicho respecto de lo que va a pasar en octubre. Pero se perdió el encanto, el sortilegio. Se disipó el prodigio. Pareciera que son seres humanos. Parecieran que son un gobierno más de todos los gobiernos. Eso es lo que empezó a suceder. ¿Eso significa, insisto, que pierde en octubre? No necesariamente. Obviamente sí hay una duda sobre octubre porque las mismas encuestas que pronosticaban que en octubre el gobierno ganaba por 42% de los votos son las que decían que perdían por 5% de los votos en septiembre. Entonces, el escenario de octubre ahora se ve modificado porque está basado en los mismos pronósticos que fallaron en la elección de la provincia de Buenos Aires. Hay quienes suponen que la elección de octubre es tan distinta de la provincia de Buenos Aires de ahora del 7 de septiembre que tranquilamente el gobierno puede tener otro resultado y puede ganar, aún en la provincia de Buenos Aires. Primero porque era una elección muy rara, que nadie entendía muy bien de qué se trataba una elección, sobre todo para la legislatura.
Además, en una provincia donde se concentran todos los dramas del país. De hecho, el índice de confianza en el gobierno y del consumidor que emite la Universidad de Itela todos los meses, el peor lugar para el gobierno de Milei es la provincia de Buenos Aires, donde ese índice le da más desconfianza. Hay quienes dicen, los intendentes jugaron muy fuerte en esta elección. No tienen nada que jugar en la elección de octubre, por lo tanto van a estar más desactivados. Hay quienes sospechan que esta elección sirvió para despertar a gente desencantada con Milei que no fue a votar, pero que ahora dice, no. Si por no ir a votar gana el kirchnerismo, ahora voy a ir a votar, aunque Milei no me guste. O no le doy el voto a tercera fuerza si se lo doy a la gente de Milei, porque quiero evitar que gane lo otro. Puede haber otra lectura. Tal vez sea la lectura de Kicillof. En esta elección, donde gana el peronismo de la forma en que ganó, se inicia la perspectiva de un derrotismo respecto de Milei que va a permitir ganarle una elección que daría la impresión para el peronismo estaba perdida, que es la de octubre. Da la impresión de que, por ejemplo, el mercado financiero mira más de esa manera la cosa. Si uno mira los movimientos del dólar, de los que después vamos a hablar. Síntesis de esto que estamos diciendo, no sabemos qué va a pasar en octubre, no es tan predictiva la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires respecto de lo de octubre, es muy difícil comparar, como vamos a ver ahora, esa elección con elecciones anteriores, pero lo más importante de todo, lo que Milei nos está mostrando sin decirlo, probablemente involuntariamente con el discurso de esta noche, Milei ya no es emperador, es un presidente. Hasta ahora hubo todo un entorno dentro del gobierno que, sobre todo en las redes sociales, lo exaltaba como algo absolutamente excepcional. La Argentina era una nueva Roma imperial dirigida por un emperador que es Milei, que no necesitaba negociar con nadie, que imponía a sus candidatos aún a los aliados que tienen poder en sus provincias, a los radicales de Mendoza, a los del PRO de Entre Ríos. Que inauguraba una nueva hegemonía. Eso es lo que entró en tela de juicio. Y es muy probable que aunque el gobierno gane las elecciones de octubre, eso siga siendo así. Hay algo que nos permite mirar con muchas salvedades la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es una metamorfosis de la Libertad Avanza ligada a esto que estamos diciendo. No es la misma fuerza política de las elecciones del 2023, mientras que el peronismo se parece bastante al peronismo del 2023. Nosotros vamos a mirar ahora unos gráficos elaborados por el jesuita Rodrigo Sarazaga, que es un experto en la política del conurbano bonaerense. Él lidera el CIAS, el Centro de Investigación y Acción Social, que es un viejo instituto de los jesuitas que se dedica, entre otras cosas, a formar jóvenes metidos en política, a dotarlos de instrumentos intelectuales, académicos para el ejercicio del liderazgo. De hecho, ahora está abierta la inscripción para el año que viene los que quieren hacer esos cursos, que es gente de todos los partidos. Es una tarea muy interesante en un momento en que la política está muy desprestigiada. Bueno, ¿qué hizo Sarazaga? Estudió las elecciones del conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense, la primera, la tercera sección electoral y la octava, que es La Plata, que es donde él se enfocó en mirar los números. Estamos hablando del 70% de la provincia de Buenos Aires y probablemente algo así como el 30% del país. Es decir, es muy expresivo. Siempre considerando que es una elección provincial que nunca había habido, que no puede ser comparada con elecciones nacionales anteriores. Hecha esa salvedad, él compara. ¿Qué toma Sarazaga? Se toma el trabajo de ver los distintos circuitos electorales, las mesas donde votó la gente, ver dónde están ubicadas para inferir de ahí la clase social a la que pertenecen, el nivel de pobreza o de riqueza que tienen los electores y ver qué correlación hay entre esa condición socioeconómica y el voto. Entonces, el primer
gráfico que produce, lo azul es Fuerza Patria, es el peronismo, y naranja es La Libertad Avanza, con la alianza de La Libertad Avanza con el PRO. Vamos a mirar, 0 serían los más ricos, 6 serían los más pobres. Vamos a ubicarnos mentalmente. De 0 a 1 estamos hablando de barrios, de countries de primer nivel. Los muy ricos, barrios cerrados. La Libertad Avanza saca cerca de 80% en algunos circuitos, como este circulito, que es un circuito de esos lugares. Los más pobres son villas de emergencia, los llamados barrios populares, eufemísticamente. Está muy abajo. Acá no llega a 10%. Son pocos círculos porque hay pocas mesas de votación en esos barrios. Quiere decir que vamos, en La Libertad Avanza, vamos viendo que a medida que la gente va descendiendo de condición social, va perdiendo votos. Es una línea que va descendiendo hacia los sectores más pobres. En esta zona, como ustedes verán, está por debajo de la mitad del promedio. En cambio, el peronismo tiene la línea contraria. Muy pocos votos en estos barrios ricos y sube mucho. Acá estamos hablando de una clase media baja entre el 4 y el 5. Esta sería la clase media media, el 3. Y ya estos serían los muy pobres. Sigue sacando muchos votos el peronismo. Acá estamos hablando de más de 70% de los votos en la clase media baja. Ahora, para saber qué pasó en la elección, qué nos dice la elección del 7 de septiembre respecto de la morfología, de la caracterización de estas fuerzas políticas, hay que comparar con elecciones anteriores. Estos son los votos del peronismo. Si comparo, ya dije que es una comparación imperfecta porque son elecciones muy distintas, pero es lo que tenemos para comparar. Sarazaga, que mira acá, compara esta elección del 7 de septiembre con la elección del 23. En este caso ya los colores indican otra cosa. El azul es el peronismo del 23, que se llamaba Unión por la Patria, y el naranja es el peronismo Fuerza Patria de este domingo 7 de septiembre. ¿Y qué vemos? Que en todos los sectores sociales, este año el peronismo saca más votos que hace 2 años. De hecho, saca más o menos, si uno mira los números, comparando estas dos elecciones, que como digo son distintas, más de 300.000 votos este año respecto de lo anterior. Pero la intensidad que tiene en los sectores más ricos y en los sectores más pobres sigue siendo la misma. Es un partido que se parece a sí mismo si miramos la tendencia general. Se sigue pareciendo a sí mismo. En cambio, miren lo que pasó con la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en esta elección respecto de lo que le pasó a La Libertad Avanza en 2023. Son dos fuerzas políticas totalmente distintas. Gana muchos votos de los ricos, y es posible que esto sea en parte el aporte del PRO. Esto es la elección del 23. Era una derecha rara. Esto es lo que llamó la atención. Un líder con un discurso muy promercado, de ajuste, etcétera, que saca relativamente bastantes votos entre los más pobres y en la clase media baja. Coincide casi con el peronismo. Para ponerlo en términos comparativos, el voto de Milei de 2023 podría equipararse, parecerse, no al voto de Cristina, pero sí al voto de Massa del 2013 o 2015. Un peronismo que interpela a la clase media baja. Ahora parece estar perdiendo eso y parecerse mucho más a una derecha clásica tipo PRO, que pierde votos, dice, según los estudios de Sarazaga, y no estoy haciendo un chiste, perdió el 3% de los más pobres y ganó mucho en los sectores más acomodados, producto de la convergencia muy probablemente, insisto, con el PRO. Vamos a ver el último cuadro, que es los votos, lo mismo, los votos de La Libertad Avanza en 2025 y los votos del PRO
o de Cambiemos en 2023 y se parecen muchísimo. Digamos, concluimos en lo mismo. Es un partido que ya le pasó en la capital, lo dijimos el lunes pasado. Empezó a perder votos Milei en los barrios del sur más populares y ganó votos en Puerto Madero. Es evidente, y el presidente lo reconoció hoy, que hay un problema, vamos a poner así, de sensibilidad en el programa económico que le hace perder esos votos más vulnerables. No quiere decir que eso sea irremediablemente perdido. Puede ser que haya una reacción en octubre y que haya gente que fue a la abstención que vuelva a votar a los candidatos de Milei. Ahora, esta es la percepción del público, que está también muy influida por el tema de los audios, la presunción de coimas en el entorno de Milei, algo que es malo siempre, daña siempre, pero daña especialmente a un gobierno y a un presidente que venía a reparar a la política de ese tipo de lacras o de ese tipo de miserias. Lo otro es la percepción del mercado, que la estamos viendo en el mercado cambiario. Mientras era un gobierno excepcional, mientras era un gobierno donde cuando gobernaba un emperador invulnerable, cuando la gente sostenía al gobierno a pesar de todos los ajustes, nadie se detenía demasiado en los detalles. Ahora que es un gobierno, como todos los gobiernos, bueno, los que observan la economía y los que observan la marcha del gobierno en relación con la economía dicen, quiero ver un poquito mejor, a ver cómo es el equipo político, a ver qué calidad tiene este equipo humano, no solamente en materia económica, sino también en materia de gestión. Y acá es donde empieza a haber problemas. El primer problema tiene que ver con Milei. Mucha gente lo criticaba a Milei por no hacer lo que prometió. Prometió cerrar el Banco Central y no lo cerró, prometió dolarizar y no dolarizó. Me parece que son críticas en alguna medida frívolas, no importa tanto. Ahora no, ahora hay otra duda, que lo debe estar probablemente afectando mucho a él personalmente. Lo que prometió que iba a pasar con sus medidas no pasa. Esto de subir la tasa de interés para que el dólar esté quieto, no se produjo el milagro. Subió la tasa de interés y el dólar está tocando, hoy el cotado con liquidación superó el techo de la banda y el dólar oficial se puso a 5 pesos del techo de la banda. Este es un gráfico de Fernando Marul. Acá nos muestra la banda superior, 1467 quedó el dólar oficial, 1473 superó la banda el contado con liquidación. Y acá Marul ubica 1207 en julio. ¿Qué es 1207? ¿Qué pasó en julio? Comprá campeón. Cuando Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo, anda y comprá que te va a ir mal. Bueno, tan mal no le fue. Esto es un problema porque a Milei se lo votó para que esto no suceda. Y es un problema ¿por qué? Porque faltan dólares. A pesar de una tasa de interés que el mismo Milei reconoció al pasar hoy, no puede terminar siendo estrafalaria porque mata cualquier proyecto productivo. ¿Por qué sigue subiendo el dólar? Muy probablemente, son hipótesis de cómo se comporta el mercado, muy probablemente los agentes financieros, los que operan en ese mercado, crean que las bandas no van a existir más después de la elección. ¿Por qué? Y porque para garantizar que el dólar se mantenga dentro de la banda, el gobierno o el Banco Central va a tener que vender dólares que no tiene, porque en términos de reservas netas líquidas tiene 6.000 millones de dólares, no más que eso. Cuidado con esto, porque me consta a mí por gente con la que he hablado este fin de semana, gente que opera en el mercado argentino desde afuera, algunos creen que las bandas tal vez tengan que sacarlas antes de la elección, a pesar de que estamos a un mes y medio de la elección. ¿Esto qué hace? Que los que operan con bonos digan, no están los dólares para que me paguen los bonos. Por eso el riesgo país hoy estuvo en 1.150. Porque dicen, tienen solamente 6.000 millones de dólares para defender el techo de la banda. Y algo más que no está dicho.
que con muchos argumentos suponemos. Pero la pregunta es, ¿el Fondo Monetario Internacional le dio el desembolso de 20.000 millones de dólares? ¿Se lo dio al Banco Central para que lo gaste como sea, defendiendo un determinado valor del dólar? ¿O hay algún documento no publicado en el acuerdo con el fondo con reglas respecto de cómo el Banco Central puede intervenir? Puede intervenir si de un día para el otro hubo tal nivel de desviación, puede intervenir si en el promedio de los últimos 5 días el dólar subió tanto, digamos, con reglas que no le dan total libertad a Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, para intervenir controlando el precio del dólar. Esta es un interrogante muy razonable, es decir, no solamente no tienen todos los dólares que se necesitarían, sino que además para aplicar los dólares que tienen determinadas restricciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional. En este contexto hay una anécdota que puede dar que hablar en estos días. Se celebra, como todos los años, en septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas. Milei va a ir. Y en el marco de esa reunión, siempre hay acontecimientos, reuniones a la sombra de la Asamblea. Va a haber una entrega de premios a ciudadanos globales, donde le van a dar un premio a Macron, otro a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y otro a Milei. Y existe la versión de que en el premio a Milei intervino Scott Bessent, es decir, el secretario del Tesoro. ¿Por qué es importante esto? Porque contra el telón de fondo de lo que acabamos de decir, de que hay problemas con controlar el valor del dólar en el techo de la banda, en su momento, 15 días después de que se levante el cepo, Bessent hizo una declaración muy llamativa. Dijo, si la Argentina tiene un problema con el dólar, el Tesoro va a poner la plata. ¿Será verdad? ¿Este premio a Milei anticipa eso? Hoy la relación con Estados Unidos en este contexto es crucial para el gobierno de Milei. Es el gran sostén con un problema de dólar. Ahora, están los que dicen, mientras en la prensa internacional, en The Economist, en Wall Street Journal, en Financial Times, sigan apareciendo notas sobre presunta corrupción en el gobierno de Milei, a Bessent y a Trump se le va a hacer cada vez más difícil desembolsar plata para apoyar a su amigo en la Argentina. Plata del Tesoro, ya no dinero del fondo. Mientras tanto, se multiplican las denuncias con mucha presunción. Después Pancho Olivera va a hablar de esto, de que hay mucha interna en las denuncias. Ahora apareció que Santiago Caputo, que no es funcionario, el mago del Kremlin, es un asesor contratado por la Secretaría General de la Presidencia, anda aparentemente en una 4x4 de la CIDE y tiene como custodio a un funcionario de la CIDE. ¿Será verdad eso? Si es verdad, es una irregularidad. ¿Eso lo cuentan los Menem por abajo? No lo sabemos. La guerra sigue desatada ahí adentro. ¿Qué mira el mercado? Acá está el problema. Por eso el discurso de Milei, y con esto vamos cerrando. El gobierno puede ganar en octubre. Si gana en octubre, ¿qué pasa? En el mejor de los casos se ubica en la situación anterior a la derrota de la provincia de Buenos Aires. En el mejor de los casos, el riesgo país vuelve a 800 puntos. Dificilísimo salir a pedir plata al mercado con esa situación. La pregunta que se hacen otros es, ¿durante esta presidencia de Milei, la Argentina va a poder ir a financiarse en el mercado? Los que dicen que no, dicen, bueno, entonces va a tener que conseguir los dólares de otra manera. ¿Cómo? Con más exportaciones, con más superávit comercial. Eso es otro dólar. Va a tener que, para bajar el riesgo país, comprar reservas, comprar dólares. Eso va a subir el precio del dólar. Subir el precio del dólar en el corto plazo significa menos consumo, significa menos importaciones, significa enfriamiento. Ese es el clima al que vamos después de las elecciones, aunque ganen. Este es un consenso cada vez más amplio entre economistas y en el mercado. Y hoy lo expresó Joaquín Cotani, que es un economista significativo porque fue el primer viceministro de Economía de este gobierno con Luis Caputo como ministro de Economía. Y dijo, el Banco Central va a vender dólares si realmente el tipo de cambio toca el techo de la banda, no antes. Y es probable que eso ocurra. Va a tener que vender dólares, de los pocos dólares que tiene. La economía no da para tasas más altas.
pero tampoco hay mucho margen para que el Banco Central intervenga vendiendo las reservas que son necesarias para pagar la deuda, lo que acabamos de decir. Después de las 4 semanas hacia las elecciones, el rumbo va a tener que cambiar porque no va a haber otra alternativa. Joaquín Cotani, dicho en Clarín, ex viceministro de Economía de este gobierno. Sigue hablando Cotani diciendo que hay que hacer cambios que son profundos, que no son tan profundos para que cambie el humor, y lo que hay que hacer es liberar el tipo de cambio, eliminar cualquier tipo de controles y anunciar un programa de compra de reservas. Claro, no es tan profundo, pero es un cambio muy significativo para un gobierno que, como tantos otros gobiernos, obtiene un gran rédito político atrasando el dólar, y como todo lo que consumimos está más o menos hecho de dólares, es una forma de mejorar el ingreso. Esto es lo que dice Cotani que se está terminando. Y esto es una noticia no económica, es una noticia política. Final. Si es un gobierno de seres humanos, no de superhéroes, si Milei es un presidente, no un emperador, los que están enfrente, gobernadores, sindicalistas, diputados de la oposición, senadores, también empiezan a jugar. Las negras también juegan. Volvemos al mundo de los seres humanos. Empezamos Odisea. Vamos a entrevistar a Axel Kicillof, que ha tenido un gran éxito en esas elecciones del domingo pasado. Pancho Olivera nos va a hablar de los números que maneja el gobierno, algunos de ellos inquietantes para las elecciones legislativas de octubre. Daniel Vilota nos trae un tema de provincias. Salta es significativo por la naturaleza del tema. Un gran escándalo en el servicio penitenciario ligado a drogas, venta de drogas, narcotráfico en la cárcel de Salta. Un gran escándalo. Y Vilota va a poner el acento, la lupa, sobre 2 provincias clave. ¿Qué va a pasar en Córdoba y qué va a pasar en Santa Fe en las próximas elecciones? Córdoba es clave porque es la provincia antiperonista. Si a Milei no le va del todo ahí bien, ahí sí hay una novedad. Ani Parraguirre. Volvemos a mirar las elecciones del 7 de septiembre. ¿Quiénes cambiaron su voto en esas elecciones? Camila Perochena, préstele atención porque el lunes que viene no va a estar y el otro tampoco porque se nos va a estudiar a Francia, va a contarnos por el aniversario, 16 de septiembre, 70 años de la Revolución Libertadora o del golpe del 55. ¿Fue el comienzo de la polarización en la Argentina? Se pregunta Camila mirando el espejo de la historia. ¿Fue el comienzo de la gran grieta? ¿Y qué desea el whisky? Porque Carola Gil en el whisky va a inaugurar Mueblería Kenan. Las mesas que ha elaborado, que ha construido, que ha ensamblado el gobierno de Milei para salir de su crisis política. Empezamos Odisea. Vamos a hablar con Axel Kicillof.